Hola, buen día. Soy Cintia Soto para el programa Revolución, Ciencia para Todos, en nuestra sección Un día en la ciencia de... Y hoy nos encontramos en el CENAM, que es el Centro Nacional de Metrología. Estamos con el ingeniero Luis Manuel Ramírez Muñoz, que es el responsable del laboratorio de calibración de pesas aquí en el CENAM. Muchas gracias, Cintia. Bienvenida y gracias a tu público televidente que nos está viendo en este momento. Ingeniero, ¿nos puede decir por qué son necesarias las mediciones? Bueno, las mediciones son muy necesarias e indispensables en nuestra vida, ya que si no se mide, no se conoce. Y ya tenemos una certidumbre en saber qué es lo que queremos, ¿no? Yo les puedo comentar de que si queremos tener confianza en una transacción comercial normal, y un ejemplo es como cuando tú compras 1 kilogramo de huevo, quieres que comprar 1 kilogramo de huevo. Entonces, la operación que se hace es muy sencilla, que es pesar. Ahora, si conoces bien lo que es una medida, te darás cuenta que puedes ampliar tu economía o disminuirla. ¿Nos puede decir qué sistemas de medida se utilizaban durante los acontecimientos de la independencia y de la revolución? Claro que sí, Cintia. Mira, durante la época de la independencia había una gran variedad de sistemas, de medidas que utilizaba la gente. Entre de ellos, pues, venían provenientes de Europa y algunos de la época prehispánica. Un ejemplo te puedo comentar o decirte que eran los huacales. Existían medidas que eran antropométricas. ¿Qué es antropométrico? Se basaba más que todo en medidas del cuerpo, que podía ser un pie, para el caso como eran derivadas del rey, pues era el pulgar del rey, que era una pulgada, el pie del rey, que significaba un pie, la yarda, el codo, la brasa. Pues los reyes establecían su sistema, el clero establecía otro sistema. Entonces todo se iba al poder. ¿Quién marcaba su territorio? Entonces, eso fue, bueno, más que todo eso fue una preocupación para el gobierno, o los gobiernos de varios países. ¿Por qué? Porque no había una igualdad de mediciones entre unos y otros, y eso afectaba muy fuertemente al comercio, y también afectaba sobre todo a la población. Posteriormente de esto, se hizo un intento y un llamado a todos los científicos para que se juntaran, hicieran una convención o una reunión en el cual debían de elegir y establecer medidas que fueran confiables. Estamos hablando ya del siglo XVII, donde en aquel entonces químicos, físicos, matemáticos, astrónomos se juntaron para la realización de patrones materializados. Uno de ellos es el kilogramo, que anteriormente se le llamaba la grada. Ahora lo importante de aquel entonces era conocer el tipo de materiales que fuera estable a través del tiempo y confiable también, que no pudiera alterarse. Entonces este grupo de científicos reunidos escogió una serie de aleaciones que algunas fueron desastrosas, otras no fueron confiables. Y se llegó a la conclusión de que el platino era un elemento confiable. Y más si su aleación era combinada de platino e iridio, pues era altamente confiable. A través del tiempo, la gente no quería adoptar este tipo de patrones de medida. Entonces se tuvo que establecer para entonces, a través de decretos, el establecimiento de un sistema de medidas. Y para entonces estamos hablando ya de 1857, cuando se establece el sistema métrico decimal. Este sistema fue altamente confiable en su momento y dejó desde 1857 hasta 1970, cuando nace el Sistema Internacional de Unidades, que es la que actualmente el sistema que utilizamos a nivel mundial. Bien,
Haciendo un paréntesis entre ese lapsus de la independencia a la Revolución Mexicana, pues aquí los problemas eran políticos y sociales por mantener el poder. Entonces se descuidó mucho lo que es el establecimiento, aun cuando estaban los decretos de don Ignacio Comonfort, donde se establece el uso del sistema métrico decimal, y de Juárez para indicar de que debe de utilizarse el sistema métrico decimal, y de Maximiliano de Habsburgo, donde indica que debe de aplicarse ya como un sistema de control de la medición. El pueblo se resiste, pero aún así se dan buenos frutos de tomar ya sistemas que sean confiables. Bien, en la época revolucionaria, pues, antes de la revolución, pues estamos viendo que los problemas políticos y de la gente que estuvo en el poder, entre ellos Porfirio Díaz, pues hizo un papel muy importante, ya que con él se establecieron los patrones nacionales de medición, que actualmente todavía uno de ellos estamos utilizando, como es el patrón nacional de masa. Como pueden ver a un costado, hay un sistema de mediciones que llegaron con estos patrones, estos prototipos nacionales. Y estos prototipos nacionales que se tienen, digamos, uno ya está en desuso, que es el metro, y que eso lo tenemos aquí resguardado en una caja fuerte por su valor histórico y también por su valor económico. Época de Porfirio Díaz, el porfiriato. Los niveles de cultura avanzan. El sistema educativo es también elevado, ya que ya estamos hablando de que ya se cuentan con niveles de preparatoria y universitarios, cosa que antes no se tenía. Quien quisiera ser un profesionista tenía que irse a los Estados Unidos, a Europa, y solamente eso, los privilegios los tenía por la gente que tenía dinero. La gente pobre, pues como era la mayor parte de la gente, pues carecía de esa oportunidad. Entonces esa era parte de la resistencia de cambiar de sistemas de medición. Y una de las partes, sobre todo en el norte, que utilizaron medidas que eran extranjeras, sobre todo el uso y la aplicación de un sistema que en la actualidad todavía pues se está combatiendo, ¿no? Utilizar onzas contra gramos o metros contra yardas. Entonces, como puedes ver, todavía se mantiene una resistencia de un buen uso de la aplicación de los sistemas de medición o de un sistema de unidades que sea realmente para una buena utilidad en toda la transacción comercial. Bien, entonces si comenzamos a ver el trabajo que hizo don Porfirio Díaz, fue excelente, ya que de él se obtuvieron los patrones nacionales y México tuvo la oportunidad de estar adherido a la Convención del Metro. ¿Y qué decisiones hubo para que México pudiera adoptar un sistema internacional de medidas aceptable? Bueno, mira, los gobiernos de México pues fueron variados. Estamos hablando después primeramente por Ignacio Comonfort, quien hizo el decreto en 1857 para adoptar el sistema métrico decimal, ¿sí?, que sirvió de base para cualquier transacción comercial. Entonces, lo importante de aquí es poner orden. El poner orden, entonces ya beneficia a la sociedad, ¿sí?, y por lo tanto al comercio. Posteriormente, Juárez establece también el uso de la aplicación en las escuelas. Y por último, como había dicho, en el decreto de Maximiliano, pues hace obligatorio el uso del sistema métrico decimal. Y con ello, pues, uno de los pasos importantes en esto fue que México se adhiriera
al Tratado del Metro a través de la convención que se realizó en 1875. Y que en esta convención pues se adquirieron los prototipos nacionales. No se participó en esta convención, México no estuvo presente. ¿Por qué razón? Porque fue el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo aquí en Querétaro. Entonces México tenía rotas las relaciones diplomáticas con Francia y no fue hasta en la segunda conferencia general de Pesos y Medidas donde México ya participa con un enviado, y este enviado pues es representante plenipotenciario de México para estar presente en esta conferencia. México es uno de los primeros países aquí en América Latina que adopta este sistema francés, este sistema metrodecimal, pues, en todas sus actividades económicas y sociales. ¿Y qué nivel de desarrollo han tenido las medidas a lo largo de la historia de México? Pues el desarrollo que se ha marcado es que a través del uso, el conocimiento pleno o el conocimiento práctico del sistema, adoptar un sistema de unidades que sea confiable, que en este caso es el sistema internacional de unidades que actualmente se utiliza. Y para ello pues también es necesario tener una institución que se dedique a esto, precisamente a las mediciones. Mira, y ya concluyendo con tu pregunta, pues te invito a que conozcas el laboratorio donde tenemos el uso de uno de los patrones, de los prototipos que llegaron con los patrones nacionales, y vea las instalaciones para que veas el nivel con el cual estamos trabajando aquí en México, aquí en nuestro Querétaro. Sí, claro, vamos a conocerlo. Nos encontramos en el laboratorio del patrón nacional de masa. Este patrón representa la unidad de masa, que es la base principal de las mediciones que tenemos en nuestro país. Actualmente, con este kilogramos se comparan más de 15 kilogramos que tenemos aquí en este laboratorio, de los cuales se sacan unas referencias, y de esas referencias establecen la escala desde 1 miligramo hasta 1000 kilogramos. Allá en aquel laboratorio les dijeron algo bien importante. Allá les mostraron 2 patrones de 1 kilogramo. Esos patrones son bien importantes porque fueron calibrados directamente con el patrón nacional de masa. Y el patrón nacional de masa fue calibrado directamente con el patrón internacional de masa que está en el Buró Internacional de Pesas y Medidas. Bueno, entonces de aquel laboratorio nos traen para este laboratorio un patrón de 1 kilogramo calibrado con el número 21. Y luego con ese patrón en este laboratorio vamos a hacer la escala nacional de masa para el país. Aquí vamos a sacar valores de múltiplos y submúltiplos del kilogramo. Entonces es una misión bien importante para todo México, no solo para el CENAM, sino para todo México. Nosotros le vamos a entregar a un laboratorio de aquí mismo del CENAM un juego de pesas calibrado con los valores de los múltiplos y submúltiplos. Este laboratorio le va a calibrar o a medir a los laboratorios secundarios, y los laboratorios secundarios le van a medir a la industria. Vamos a imaginar una industria farmacéutica. Van a hacer un medicamento para un niño, van a poner una droga que tiene que ir en ese medicamento y que la indicación es que sea 1 miligramo. Si esa industria no está midiendo bien, si no está verificando bien sus instrumentos para pesar, y en lugar de 1 miligramo ponen 1.5, imagínense lo que va a repercutir en la salud de quien tome ese medicamento, en la salud de los niños. Entonces, ahí es algo de lo importante que es que desde aquí donde se inicia la trazabilidad de las mediciones en México estén bien hechas. Es bien importante estas mediciones de masa desde aquí, desde el inicio, para todo el país. Bueno, pues le agradecemos mucho al ingeniero Luis Manuel el habernos platicado acerca de la historia de las mediciones y sobre el trabajo que realiza aquí en el Centro Nacional de Metrología. Al contrario, te agradezco mucho esta invitación. Pues
esperemos verlas de nuevo para otros temas. Ok. Gracias y nos despedimos.